Reagan versus Trump. La pregunta es, ¿quién transformó más a Estados Unidos? Si Ronald Reagan fue el líder que redefinió el conservadurismo en los años 80, ¿es Donald Trump su heredero político o representa una ruptura total con el legado que dejó Reagan? Para mi editorial el día de hoy, ese es el tema que vamos a discutir o comparar sobre estos dos titanes de la política estadounidense. Comencemos con Ronald Reagan. Fue el presidente número 40 de los Estados Unidos y gobernó entre 1981 al 89, 8 años consecutivos. Sus partidarios le atribuyen varios logros importantes, aunque muchos de ellos siguen siendo objeto de debate entre historiadores y economistas. Ronald Reagan impulsó la política económica conocida como el Reaganomics, basada en reducciones de impuestos, desregularizaciones y control de la inflación. La inflación, que había sido muy alta a finales de los años 70, cayó significativamente durante la presidencia de Ronald Reagan. Tras la recesión de 1981 y 1982, la economía estadounidense experimentó varios años de crecimiento y creación de empleo. La política exterior y la Guerra Fría, Reagan incrementó considerablemente el gasto militar de Estados Unidos. Mantuvo una postura firme frente a la Unión Soviética durante una gran parte de su mandato. Desarrolló una relación de trabajo con Mikhail Gorbachev, firmando acuerdos para reducir arsenales nucleares por muchos que consideran que contribuyó al desenlace favorable para el Occidente en la Guerra Fría. A lo que se refiere al control de armas, Reagan firmó el intermediante Range Nuclear Force Treaty con Gorbachev. Fue el primer tratado que eliminó una categoría completa de misiles nucleares de alcance intermedio. La confianza nacional durante la administración de Ronald Reagan, tras años marcados por la crisis energética, la inflación y el impacto de Vietnam War, de la guerra de Vietnam, Reagan proyectó una imagen optimista del país. Su mensaje, Morning in America, recuerdo como si fuera ayer, se convirtió en uno de los símbolos de su presidencia. Reagan era un hombre con muchísima carisma. Algunos críticos señalan que los recortes fiscales y el aumento del gasto militar contribuyeron a un fuerte crecimiento de la deuda federal de los Estados Unidos. La desigualdad económica aumentó durante la década de los años 80. La administración de Reagan estuvo implicada en el escándalo de Irán-Contra Affairs, al igual que la respuesta inicial a la epidemia de la HIV/AIDS fue un objeto de mucha crítica. Habían protestas y habían un millón de cosas. En la encuesta de historiadores estadounidenses, Ronald Reagan suele figurar entre los presidentes mejores valorados del siglo XX, especialmente por su influencia en la política moderna y su papel en la etapa final de la Guerra Fría. Sin embargo, la magnitud exacta de su contribución al colapso soviético y los efectos de sus políticas económicas siguen siendo un tema de debate académico. Ahora hablemos brevemente del presidente Donald Trump. Donald Trump es un político y empresario estadounidense que ha sido una de las figuras más influyentes y controvertidas de la política reciente en los Estados Unidos. Usted lo sabe bien. Antes de entrar en política, se hizo conocido como el empresario del sector mobiliario en Nueva York y como una personalidad de televisión por el famoso programa The Apprentice. You're fired. En el año 2016 fue elegido como el presidente número 45 de los Estados Unidos y asumió el cargo en enero del 2017, sirviendo su primer mandato hasta el 2021. Posteriormente regresó a la presidencia en un segundo mandato en el año 2024 como el presidente número 47. Su estilo político se caracteriza por un discurso directo y confrontativo.
de mi manera, and it's going to be great. El lema Make America Great Again tiene un enfoque en políticas de inmigración muy estrictas después de la política de frontera abierta del presidente Biden. Trump tiene como prioridad la economía nacional y renegociaciones de acuerdos comerciales. Su presidencia ha generado un fuerte impacto en la política interna y externa de los Estados Unidos, con altos niveles de apoyos y oposición también, dependiendo del sector político que lo mire. Comparar a Ronald Reagan con Trump es interesante porque ambos redefinieron el Partido Republicano, pero en contextos y estilos muy distintos. A lo que se refiere el estilo de liderazgo, Reagan era un tipo calmado, optimista y diplomático. Fue conocido como The Great Communicator, el gran comunicador, y siempre buscaba la unidad nacional y el consenso en cualquier cosa. Trump es un tipo directo, confrontacional y polarizante, con el uso intensivo de redes sociales y comunicación inmediata directo a sus seguidores o a la nación, con un estilo más destructivo dentro del sistema político. Es decir, no es político, es directo. En economía, Reagan promovió la reducción de impuestos a través de un programa conocido como Reaganomics. Apoyó el libre mercado y desregulación y siempre impulsó la globalización. Trump tiene una política de reducción de impuestos también, pero con un enfoque más corporativo durante su primera administración, en el 2007. Tenía una política más proteccionista y el uso de aranceles para proteger la industria nacional. Si hablamos de política exterior, Reagan tenía una línea dura contra la Unión Soviética. Fue un papel clave en el final de la Guerra Fría y obtuvo fortalecimiento en alianzas internacionales con muchísimos países. Trump tiene una línea de política de America First, primero va América, una relación más tensa con aliados tradicionales y un enfoque transaccional en acuerdos internacionales. El impacto político con Reagan consolidó con el conservadurismo moderno, dejó un legado de optimismo político y terminó con muy alto nivel de aprobación histórica. Trump transformó el Partido Republicano hacia un populismo más marcado. Aumentó la polarización política en Estados Unidos y sigue siendo una de las figuras más dominantes en la política actual. Entre ambos mensajes, la narrativa siempre es pro el país, es decir, ambos siempre pensaron en América, con sus respectivos mensajes. Reagan, Morning in America, optimista y de recuperación nacional. Trump, Make America Great Again, un programa de restauración y crítica al sistema político. A nivel de edad, durante sus mandatos, Ronald Reagan nació en el año 1911. Tenía 69 años de edad cuando asumió la presidencia en 1981 y tenía 77 cuando terminó su mandato en el 89. Fue un presidente más viejo en asumir el cargo en la historia de Estados Unidos en ese momento. Sin embargo, Donald Trump nació en el año 1946 y durante su primera presidencia tenía 70 años, ya le ganó a Reagan, cuando asumió la presidencia en el año 2017, quedando como el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Actualmente Trump está cerca de cumplir los 80 años y terminará su segundo mandato cuando tenga 81 años de edad. También le ganó a Reagan. En fin, Reagan llegó a la Casa Blanca como el presidente más viejo de su tiempo y la dejó con 77 años. Décadas después, Trump no solo rompió ese récord en asumir la presidencia con 70, sino que la va a terminar con más de 80 años, marcando una nueva era de liderazgo presidencial en edades que antes eran impensables. Bueno, usted, sea republicano, sea demócrata, sea independiente, usted tiene que saber que el presidente Reagan y el presidente Trump han hecho algo por esta nación. Pero como siempre digo, llegue usted a sus propias conclusiones.